Sí, dale. Y voy a empezar con la ayudantía. Ya. Bueno, la ayudantía de hoy día es la ayudantía de la corrección geométrica. Y bueno, la introducción dice, los SIG poseen varias fuentes de datos que sirven para alimentar los subsistemas que permiten su funcionamiento. Las fuentes de datos secundarios necesitan ser preprocesados antes de trabajar con ellos en un SIG. La corrección geométrica consiste en transformar la posición de los datos geográficos a unas coordenadas de destino, las que usualmente se encuentran en un sistema de coordenadas de referencia. Finalmente, los datos originales se deben traspasar a la nueva posición a través de un proceso de remuestreo. En esta ayudantía veremos la corrección geométrica de una carta topográfica escaneada. Bueno, los objetivos son conocer las distintas etapas que existen en una corrección geométrica. Se lo vieron en clase la semana pasada, que tenía 3 puntos, o sea, habían 3 pasos para hacer la corrección geométrica. Realizar una corrección geométrica de una capa raster en el ambiente de QGIS y evaluar la corrección, la calidad de la corrección a través de sus métricas y ajuste y error. Bueno, los métodos y las actividades. Entonces abrimos QGIS. No tengo abierto QGIS. Ya, pero mientras tanto, vamos a descargar las capas que están aquí en materiales ayudantías. Es este de aquí, ayudantía 3. Toda esta carpeta entera es la que vamos a utilizar en esta ayudantía. Y yo la tengo descargada, se descarga como, o sea, se descarga como un comprimido y la extraemos. Y estos son los datos que vamos a utilizar. Ahí está el PDF que estoy leyendo y esos son los datos que vamos a utilizar en este práctico. Entonces, abrimos un nuevo proyecto en el QGIS y cargamos la capa CAM Calle F49 del proyecto. Y debemos indicar como sistema de referencia de coordenada el 24879. Entonces... Espera, ¿ya empezaste la ayudantía? Sí, está grabando. Ya. Entonces subimos, esta es la calle que nos piden, o sea, la capa. Y aquí se me puso sola en la proyección que necesitamos, que es la 24879. ¿Ya? Después, el punto 3 dice, desde el menú raster, ir al georreferenciador y si tiene QGIS 2 deberá instalarlo como un complemento. Vamos a utilizar esta herramienta de aquí, georreferenciador. Hay algunos programas que no lo tienen instalado. Ahora, como todos vienen por defecto, pero si no está aquí en este menú raster, deben buscarlo en complementos, administrar e instalar complementos. Y aquí buscar georreferenciador. No me aparece porque ya está instalado. Es este. Oye, Diana, Dime. pregunta, que moví la capa que tenemos que mover, pero me aparece una cosa de, como lo que hicimos la vez pasada, donde nos teníamos que elegir el cuarto. Ah, sí. ¿Lo Sí. pongo a aceptarlo? Eso, el cuarto. Lo mismo que la semana pasada. Porque es como un Maule, ¿cachai? Sí, a mí no me apareció eso ahora, no sé por qué, pero sí aparece. ¿Cuál es el que dice el 15? Oh, no recuerdo el... ¿Cómo? ¿Alguien habló? Ese. Ya, bacán. Ya, entonces estamos aquí en el georreferenciador. Recuerden que esto es todo lo que hay que hacer en el práctico. Ya, esta es la ayudantía para el práctico. Tienen que hacer una corrección geométrica. Ya, nos va a abrir esta pantalla, que es el georreferenciador.
Y aquí es donde vamos a hacer los 3 pasos que se utilizan para hacer las correcciones geométricas, ¿ya? Vamos a cargar la imagen Talca 1, 50 CUT y indicamos el mismo sistema de coordenadas de los vectores. Entonces vamos aquí, donde dice Open Raster, abrimos Talca, ahí tienen que buscar la carpeta donde guardaron sus capas, y se nos va a cargar esta capa. Y para poder ver que esté en el mismo sistema de referencia, vamos a raster, a las propiedades del raster, y nos damos cuenta que está en el EPSG 24879, que es el mismo que estamos usando en el otro lado. Aquí igual... ¿Puedes repetir, por favor, el último? Ya, entonces se abre esta parte, se carga la capa, y nos vamos a configuración para configuración a las propiedades del raster. Y aquí en fuente vemos que esté en el mismo sistema de coordenadas que estamos utilizando en la otra capa, que es 24879. Aquí en fuente. En información igual podemos ver, esta capa ya viene en estas coordenadas, entonces, o sea, en este sistema de referencia. Ya. Si miramos la capa que subimos delante de calles, podemos ver que son, o sea, tienen como la misma forma. Esta es una capa Diana, de disculpa. calles, dime. Quedé colgado con algo. Tú, aquí lo que estás mostrando, después nosotros lo tenemos que hacer en cada una de las cartas que nos entreguen, ¿cierto? Sí, eso mismo. Ah, ya, vale. Ya, ok. Gracias. Entonces, siempre vamos a tener esta capa de vectores, que es la que está acá atrás, en la pantalla de atrás, y esta capa raster, que en este momento es una imagen sin referencia, no tiene coordenadas, o sea, solo una imagen. Entonces nosotros le vamos a dar un sistema de referencia para que podamos utilizarlo en el QGIS. Y aquí nos damos cuenta que tenemos estos son caminos, y estos de acá también son caminos, entonces vemos que hay puntos en común. Bueno, el punto 5 dice configurar el georreferenciador parte 1. Aquí donde ponemos polinomial 2, vecino más próximo, que es el remuestreo. Aquí estamos como seleccionando para que el QGIS haga la ecuación de ajuste para hacer la transformación, o sea, el remuestreo, y establecer el CRC de destino y el raster de destino. Esto se hace aquí en configuración, en esta de aquí arriba, configuración de la transformación, y ponemos tipo de transformación polinomial 2, que es lo que nos pide ahora, pero podemos utilizar 3, 1 y dependiendo de lo que queramos. Método de remuestreo, vecino más cercano, que es el que nos pide ahora la ayudantía, pero puede ser lineal, cúbica. El CRE de destino, que es el mismo, y el raster de salida, que nos va a dar una capa que se va a llamar así, modificado tipo. Diana, disculpa, me Dime, perdí en cómo abriste la configuración de la transformación. Pestaña, ¿dónde está regreso. eso? Configuración, aquí, la de arriba. Ahí, Ya. ¿sí? Ya, entonces, aquí le damos a aceptar y vamos a la segunda configuración que dice, Oye. Dime, ¿Cómo pudiste abrir la imagen esa de Talca? Esa, ¿acá? a mí se me abre externamente. Sí, ¿Cómo externamente? se me abre como un JPG, como si fuese una imagen cualquiera. No se me abre en el programa. O sea, abriste el georreferenciador, porque tienes que abrirlo en el georreferenciador. El georreferenciador se abre así. En raster, georreferenciador. Ah, ya. Sí, eso me faltó. Ya, y aquí abres aquí y pones la calle de Talca. Oye, Entonces, Diana, una pregunta. dime. Ahí después de irte a la transformación, ahí teníamos una cosa que se llamaba
El tercero, el SRE. Ese me sale Ya. diferente. No sé por qué. Tienes que ponerlo en la capa, o sea, tienes que primero asegurarte que la capa que tú estás usando tenga, estemos trabajando en este 24.8.7.9. Eso en configuración georreferencia. Sí, en Ya, configuración del raster. Ah, ya. Configuración, raster propiedades. Y aquí. Entonces estamos trabajando en este y ya. Listo. Y después nos vamos a configurar y seleccionamos que la capa que vaya a resultar de esto esté en el mismo sistema de referencias para que todo calce. Ya. Y después la parte 2 de la configuración dice configurar georreferenciador parte 2, point tip, mostrar ID y residuales píxeles. Entonces nos vamos aquí, configuración del georreferenciador, mostrar ID y píxeles. Estas dos tenemos que tenerlas seleccionadas. Ya. Y ahora nos vamos con la parte densa. Ahora Diana, dice, dime, ¿sabes qué? No, ¿cómo? Como que se cortó. ahora sí, ahora sí. Quedé cuando ponía las propiedades del raster ¿Ya? en configuraciones. Ya, entonces, ya, primero que nada vemos que estemos trabajando en este EPSG. Me pasan dos cositas, que ya, Ya, lo dime. aprieto para, me sale introducir coordenadas de mapa. ¿A dónde aquí? Sí, pero igual lo puedo cerrar y voy a raster propiedades y en raster propiedades voy a transparencia. A ver, raster propiedades. Transparencia acá. Pero O sea, vente en fuente nomás. en fuente, ya, en fuente. Y Esto. claro, Solo está esto y listo. Es todo lo que hay que hacer aquí. Diana, Dime. no me sale esa opción. a mí tampoco me sale esa opción, me sale el EPSG de 32.719. Me sale ese y el de 4326. Ya, Sí, ese ya. mismo. Volvamos atrás. Tienen que ver que esta capa esté en esta capa en esta proyección, ¿sí? ¿Dónde está tu mouse? ¿No se ve? Ya, ahora sí, ahora sí. Ya. Acá. 24, ya voy al tiro. Están trabajando en ese. Eh, EPG. ¿Sí? Tienen que estar en 24.8.7.9. 24, Y después tienen que hacer todo el resto. Y bueno, si el error sigue, podemos mirar. Me muestran su pantalla para ver qué onda. Ya. Ya voy a seguir. Si sigue el problema, me avisan. Bueno, ahora dice el punto 7. De acuerdo con los criterios revisados en clase, añadir puntos de control. Observa elementos comunes entre la capa raster y la vectorial y elija al menos 10 puntos, procurando el menor error posible. Ahí. Ya en esta parte vamos a tener que elegir puntos de control. Y para elegir puntos de control tenemos... Regrese. Genial. Se me había cortado la O sube un luz. poco la ventana, que ahí te tiene que salir aceptar abajo. Sí, tengo. Ay, déjame esconder la barra de herramientas. Bueno. Lo siento por el jugo y ahí está. Aceptar. Ya, bacán.
Ya, ahora configuraciones, raster propiedades y 24879. Aceptar. ¿Veis? Sí. Sí, ahí debería estar, ¿verdad? Sí. A ver, veamos. ¿Y Mientras acá te quede queda? guardada la configuración, sí. Tendría que estar bien. Ya, bacán. ¿Dejo de compartir? Sí. Ahora que volvió la Diana. Vale, gracias. ¿Está Lo ahí, Diana? siento, sí, lo siento, Ya, se cortó la luz. se cortó la luz. Ya, voy a continuar con esta parte. Diana, tengo una duda. Dime. Con las calles, Ujú. una pregunta que hicieron delante. Me hace elegir una transformación. Se elige La la cuarta. de 17 metros, ¿cierto? Bueno, no recuerdo bien el nombre, La pero cuarta. Ah, es la que muestra la región del Maule. La que esté más, porque nosotros estamos trabajando con cartas del Maule. Entonces, la que esté más, como vale. la que más se aproxima. Ya, y ahora vamos a elegir entonces los puntos de control. Los puntos de control tenemos que buscar puntos que estén aquí y que podamos también observar en la carta de acá. Para eso vamos a utilizar esta herramienta, esta de aquí. Y vamos a, que dice añadir puntos. Y vamos a buscar puntos que podamos ver acá y acá. Entonces esta capa de acá son caminos. Y vemos que esta línea de aquí es esta misma de acá. Entonces vamos a seleccionar este punto de aquí, que también lo vemos acá, y vamos a hacer un punto aquí. Entonces añadimos un punto y nos aparece esta ventana que dice introducir coordenadas X e Y, DD o coordenadas proyectadas, que correspondan con el punto seleccionado de la imagen. De forma alternativa, haga clic en el botón con el icono de un lápiz y luego haga clic en el punto del lienzo del mapa en QGIS para rellenar las coordenadas de este punto. Entonces, si nosotros conocemos las coordenadas de este punto que hicimos, las escribimos acá. Si no, nos vamos al lienzo del mapa para hacerlo desde un punto en el QGIS. Entonces, nosotros sabemos que me molesta esta cosa. Que este de aquí es el punto que hicimos. Entonces, vamos a hacer zoom al punto que hicimos allá. Entonces, este es el punto que tenemos que poner y nos devolvemos acá porque ahí sí tenemos el puntito. Y ahí se hace el primer punto. Ya tenemos que hacer al menos 10 puntos. Entonces ya, voy a seguir haciendo puntos. ¿Es necesario que los puntos estén distribuidos de manera homogénea en el mapa Sí. o da lo mismo? Sí. No, es importante que estén distribuidos de manera homogénea porque si tú pones, por ejemplo, ya, en esta carta de acá igual es un poco difícil porque las líneas están aquí, muy concentradas acá, aquí no tenéis mucho, pero después como que te va a quedar muy bien acá y acá te va a quedar con mucho error, ¿cachai? Entonces la idea es que esté lo más uniforme posible. Entonces ahí vamos buscando cosas que nos den referencia. ¿Puedes volver a repetir cómo hiciste el último paso, porfa? El puntos de control. Ya voy a hacer otro. Chucha. Entonces yo aquí veo esta calle de acá, no sé si se ve bien, que es esta misma de acá. Entonces yo me voy a un lugar donde quiera poner un punto, hago zoom, que sería, aquí quiero hacer un punto. Porque ya sé que este punto de acá también lo puedo ubicar acá. Entonces voy aquí, donde dice añadir punto, añado el punto. Nos aparece este cuadrito
Entonces, si conocemos las coordenadas de este punto, las escribimos acá, si no nos vamos al lienzo del mapa. En el lienzo del mapa tenemos esta cruz. Esta cruz nos va a permitir hacer el punto, pero como estamos lejos, podemos acercarnos para poder definir bien el punto que queremos poner. Y es este punto de acá, esta intersección de aquí, es la misma que hicimos en el lienzo del mapa. Pero ya no tenemos la cruz, entonces nos devolvemos al georreferenciador y ponemos el punto aquí. Y le ponemos aceptar. Ahí tenemos el segundo punto. Vamos a poner otro punto por acá abajo. Acá. Esta intersección de aquí, le vamos a hacer un punto. Entonces vamos desde el lienzo del mapa. Regresamos. Y es esta intersección de aquí. En el mapa nosotros decidimos qué parte poner o no. ¿En qué mapa? ¿En este de acá? No en el que nos den ustedes. Ah, claro, ustedes van viendo los puntos que les parezcan más cómodos y más visibles, más homogéneos entre las dos cartas. Por ejemplo, si esta carta tuviera aquí las coordenadas, ven que de repente los mapas salen con coordenadas, nosotros sabríamos que este punto de aquí es tal coordenada. Entonces podríamos hacerlo aquí y escribir las coordenadas porque ya sabemos qué coordenadas tiene si la carta tuviera escritas las coordenadas. Entonces ahí en cada carta va a depender de los puntos que nosotros elijamos para... Cada carta va a depender de los puntos de referencia que tengamos y todo eso. Ya. Recuerden Oye, que... entonces, Dime. el margen de error que nos va a dar va a ser que también posicionemos cada uno de estos puntos, ¿o no? Ah, ok. Sí. Y por ejemplo, a mí todavía no me dice muchos errores porque tengo pocos puntos. Es importante que, en esta ayudantía al menos 10 puntos, pero en el trabajo al menos tienen que tener 15 puntos. Entonces, tienen que ir ahí, y ahí voy a poner este punto de acá, voy a hacer un par más. Diana, Dime. sabes que creo que me estoy sacando algo porque pongo los puntos y no me salen como en el punto donde los pincho. ¿Cómo? Pones el punto y te aparece lejos. Sí, sí. A ver, ¿me quieren mostrar? Ya. Ya. Ah, no puedo. ¿Estaba compartiendo? Sí. Ya, selecciono un punto desde el lienzo. Ya, no, es que aquí tuviste un error. ¿Ya? ¿Se escucha? Déjame mostrarte mi pantalla otra vez. Ya, mira, cuando nosotros comenzamos a hacer la ayudantía, lo primero que hicimos fue cargar esta capa, Camp Calles, que si te das cuenta, espera, déjame bajar el georreferenciador. Ah, ya me salto una capa. Es otra capa, y esta capa sí tiene un sistema de referencia. La otra no tiene una referencia en el espacio, es una imagen nomás, una foto, como sacar una foto, ¿cachai? Y no tiene coordenadas, no tiene como referencia espacial. Esta sí. Por eso nosotros estamos haciendo en este momento como o sea, como dando la referencia a la otra imagen a partir de esta. Ya. Vale, gracias. Eso, bacán. Diana, tengo una duda. Sí, dime. En la parte de configuración de la transformación,
en el cuadrito de raster de salida hay que marcar algo más? ¿Guardar puntos de control o algo así? Me perdí. No, todavía no. Después vamos a guardar los puntos de control. Aquí no solo eso. Esto y acá, cargar en QGIS cuando esté hecho. Diana, Dime. ¿cómo se sabía si qué tan equivocado estaba? Eso es un paso que sigue. Pero Ay, lo vemos aquí en residuales, que todavía no tengo tantos puntos. Voy a poner los puntos que hice delante. Ya, estos son los puntos que yo hice delante. Ya, imagínense que lo acabo de hacer y tengo todos los puntos hechos. Aquí nos van diciendo los residuales, ¿ya? ¿Ves? Este residual está en 5, ya, como que son 5 píxeles de equivocación. Este está en 8. Aquí el medio está en 6, ya, está como aceptable. Pero si yo pusiese, por ejemplo, este de acá, este punto de aquí es súper... Un segundo. Ya. Ahora vemos el error del último punto que hice, Diana, que es 10. Sí, dime. no me abre el georreferenciador, como que se me quedó en el lienzo. ¿Cómo lo puedo abrir de nuevo? ¿O tengo que hacer Ah. todo lo mismo? ¿No te queda acá abajo guardado como...? Espérame, déjame mostrarte. Es que, por ejemplo, cuando ¿Sí? como que voy al icono, abajo en la barra, me sale como si estuviera abierto, pero no lo encuentro en ninguna parte. A ver, muéstrame tu Como pantalla, que por veo la favor. pestañita, pero no está. ¿Me puedes mostrar tu pantalla, por favor? Me sale eso nomás. Ah. Ahí abajo está, mira. Abajo, en la esquina... Hoy no sé cuál es la izquierda y la derecha. En la esquina ¿Acá? izquierda... No, al otro lado, más allá. Fuera de la pantalla. Como afuera del QGIS. Lo veo ahí abajito, una pestaña... Eso Mira, verde, ¿no? Oh, es que creo que a mí no me parece. no, Oye, mira, a ver, córrete más a la izquierda. Más. No, a la derecha entonces. Ah, ¿no puedes salir de ahí? No. no, No solo en, esto. no en la pantalla, es fuera, en el espacio negro que veo. Es que yo no veo ningún espacio negro. Ah, eso. Ah, espera. Debe Eso de ser ahí, como en eso, la esquina eso. inferior de tu pantalla, pero no. Aprieta el cuadro del medio. Aprieta ese cuadrito del medio. Ahí Ahí sí. está. Eso era. Ya. Danko, ¿quieres seguir? Sí, dame un segundito. Estoy O igual teniendo un error con el hay que colocar 10, QGIS. ¿verdad? ¿Cómo? Sí, Hay que colocar 10 puntos. Sí. Sí, ojalá 10 puntitos. Allá voy en 6. Hoy se te pegó, se pegó el QGIS. Uf, puros problemas con el QGIS. Sí. Igual tengo problemas con el georreferenciador hoy. No me deja como referenciar o sea, hacer el proceso. Ah. Pero todavía no llegamos ahí, po. ¿O sí? No sé si sepa, pero no me deja Ya. hacerlo, pues, ¿cachai? Por eso no cacho Ah, qué ok. está sucediendo. Ya, entonces voy a mostrarle esto de acá. Ven A ver, que... podrías hacerlo tú y yo lo puedo ir explicando si quieres, Bueno, porque para que no perdamos tanto tiempo. ok. Entonces terminamos el puntito, por favor. En realidad, terminamos puntito 7, ¿cierto? Igual, ¿cómo van cómo van con los puntos? ¿Van como a la par? ¿O les damos un ratito para que haga los 10 puntos? Un Yo ratito ratito. porque estoy medio perdido. Y un Bueno. ratito, porfa. Hagamos las dudas mientras tanto, pues. Mientras Ya. los otros avanzan, los que vayan teniendo dudas. Oigan, es que Oye, a mí me pasó que
me equivoqué de carpeta y estaba usando la del práctico, entonces estoy tratando de alcanzarlos como mirando las instrucciones. Ya. Ya. Y cuando dice la parte de transformación polinomial 2, ¿a qué se refería eso? Esa es la ecuación. La ecuación ve Claro. que hay 3 pasos para la georreferenciación. Uno es selección de puntos, 2 es elegir una ecuación de ajuste y el 3 es el remuestreo. Y esta es la ecuación de ajuste que nosotros escogimos en esta ecuación. El programa hace solo la ecuación y tira todos los datos solo. Nosotros seleccionamos. Ya, bueno, bacán. ¿Y esa ventana la abriste desde configuración? Sí, configuración, transformación, settings. Aquí está. Ya, perfecto, gracias. Tengo una duda. Dale. Cuando dice point tip, mostrar ID y residuales píxeles, ¿dónde se seleccionaba eso? Acá, configuración del georreferenciador. Configurar georreferenciador. Aquí está, point tip, mostrar ID y residual units, pixels. Claro. Ya. ¿Y cómo va el resto? ¿En cuántos puntos llevar, más o menos? Como para seguir explicando. 4 por acá. Igual, entonces son 11 4. puntos, contando el 0. 8. Son 9 en realidad porque te cuenta el 0. Claro. Ah, ya, sí, 9. Son O sea, 10 en total. Son 10, pues. Sí. Igual mientras más puntos hagan, mejor va a quedar la corrección. Pero claro, entendemos que es un poco pajero. Sí, pues es para fin de esta misma ayudante. Claro. Vamos mientras a observar la tabla PCT y los residuales de los puntos, ¿ya? Cuando tenéis pocos puntos Claro. todavía no te dan mucha información, pero ya cuando hiciste todos los puntos, te va dando aquí los residuales que tienes y el error medio. En este caso el error medio no puede superar los 10 creo. Sí, 10. 10. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el 9, tiene un error, un residual de 11. Entonces, si nosotros lo descartamos, que sería ese, ya me va a bajar los residuales del resto. ¿Ya? Claro, igual es importante decir que siempre van a haber residuales. O sea, Ajá, sí. hay un error de la misma capa y por más bien que ustedes lo pongan, haciéndole el zoom máximo, etcétera, siempre va a haber un poquito de residual dependiendo de la resolución también de las imágenes que ustedes vayan trabajando. Pues, por ejemplo, esta es una escala de 1 a 50.000 y la resolución de escaneo del raster, o sea, de la imagen es de 400. Por eso el profe los define, que el error medio tiene que ser bajo los 10. Por eso tampoco como que se estresan tanto en buscar un 0, porque nunca van a encontrar un valor 0, porque al final la imagen lo que buscamos es modificarla a la forma de los vectores también. Igual cuando tenemos, por ejemplo, aquí en mi pantalla, el 9 tiene un residual de 11. Entonces nosotros podemos decir, a ver, ¿qué pasó con el 9? Y vemos que tiene como que está corrido. Entonces nosotros podemos modificarlo un poquito como ya está ahí. Pero si llego acá ya sería como nada que ver, pues. Entonces ya lo vamos a dejar ahí. Y ya disminuyó un poco el error, pues. Entonces esta herramienta de acá es para mover puntos. Y esta herramienta de acá para eliminarlo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero eliminar, porque el 10 sigue en 9. Y si yo saco el 10, todos los demás me disminuyen el residual. Entonces, ya el 10 no me está apañando. Aparte, ya tengo como todos los que necesito. Entonces voy a eliminar el 10. Si es así. Y ahí el residual de todo me baja un poco. Dime. Esos puntos amarillos los eligieron ustedes, Sí. arbitrariamente. Y Sí, nosotros, arbitrariamente. O sea, eso, no sí, arbitrario. no, porque
tienes que igual fijarte que hay criterios de selección. Pues, por ejemplo, si no me equivoco, en clase les enseñaron de que no pueden ser puntos que estén cerca de la costa, por ejemplo. ¿Cachai? Porque son puntos que con el tiempo van Cambiando. erosionando y van cambiando. Entonces, claro, tienes Pero que elegir nosotros ahora lo pegamos, azarosamente. ¿Sí? ¿Cómo? lo pegamos que va a tener como un modelo que nosotros tenemos que copiar o tenemos que nosotros elegir. ¿Cómo no entendí tu pregunta? No, O sea, cada esos uno puntos elige. del 1 al 10, ¿nosotros lo elegimos o ustedes nos dan como una ubicación y nosotros tenemos que perfeccionarla simplemente? No, tú tienes que elegirlo Ujú. en función del raster de los vectores que vas a trabajar. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos calles, entonces por eso elegimos intersecciones que son en común con el raster, pues, ¿cachai? Ya. Eso. Como, por ejemplo, aquí cualquiera pudo haber escogido, en vez de esta intersección, pudieron haber escogido esta No puedes intersección. poner, por ejemplo, un punto, pero en el raster no. Diana, Dime. ¿qué pasa si mi residual de píxeles me aparecen puros ceros? Es que cuando Sí, tienes porque te pocos faltan puntos, puntitos eso, todavía. te faltan puntos. Tenés que llegar a O un sea, mínimo. tengo los 9 puntos, o sea, contando el cero. Y solo me aparecen residuales de píxeles en todos ceros. Ya, eso está medio raro. Podría compartir pantalla quizás para ver Ok. qué está sucediendo. ¿Qué sucede? Ah, no puedo compartir si estáis compartiendo. Sí, Una pregunta con respecto a los residuales. ¿Cómo es? Si es mayor, hay como más error, si está más bajo, está bien. ¿Cómo es? Sí, Es mientras que igual, más residual, más errores tiene el punto que tú, como que el punto que tú estás escogiendo está más lejos de donde debiese estar en la realidad, algo así. claro, es que por ejemplo, lo que tú estás haciendo es como una figura geométrica que la estás intentando calzar en las dos capas, pues, ¿cachai? Y esta figura no va a ser exactamente igual. Entonces, a veces igual más error puede significar que son capas como muy distintas o una está con una deformación mucho mayor, ¿cachai? Entonces, igual pueden ser Renato. varios factores. Perdón. Sí, Renato, dale ahí nomás. abajo te dice transformación no establecida. No has establecido ninguna ecuación para que te haga el ajuste. Ahí está, ¿o no? ¿Y cómo se arregla eso? En configuración. Pero ya te dio. Ahí están, ¿no? No, lo corrió para el lado, ¿no? Ah, ya. Sí, configuración. Arriba, Transformación. transformación. Eso. Y ahí tipo de Ahí transformación, tipo de polinomial transformación. 2. Ah, ya. Mira. ¿Solo eso? Sí. Solo eso. Y ahora se vienen todos los errores. No. Pero igual te falta darle un TRC de destino. Eso, igual después se pueden ayudar de lo que está escrito en la ayudantía para hacer el Bueno, trabajo. efectivamente, el primero está súper malo. Sí. Pero igual ponte tú, tu error medio es 11. Como que la idea es que sea 10 o... Creo que era 10, ¿o no? El error medio. Bajo 10. Bajo 10. Entonces ahí Bajo 10. podéis escoger ya el primero que está así súper como mal, lo podéis mover un poquito o eliminarlo y escoger otro. ¿Y cómo se cambia? ¿Lo presiono? Arriba hay... agranda tu georreferenciador. Ahí está, bueno, eso. El de la X es para eliminar y el otro es para moverlo. Ahí para ir moviendo. Ahí ya. Gracias. A mí me pasa el mismo error del Renato, que no me sale el residual. ¿Cómo era que lo corrigieron? Estaba viendo el cogis. Tienes que irte Mira, que puede ser. Dale. Sí, dale. Oh, ya. Que en la configuración, la primera parte de la ayudantía, tú tienes que darle la configuración de tu transformación. ¿Eso lo hiciste? ¿No? ¿En configuraciones? Sí, configuración de transformación. Te va a salir el tipo de transformación, el tipo de remuestreo y el CRC. Eso tienes que darle los valores correspondientes. 24789. Sí, transformación polinomial 2 y remuestreo vecino más próximo. Ya, vale, muchas gracias. ¿Te sale ahora? Oh, no, todavía no. A ver de nuevo. Configuraciones, transformaciones.
polinomial 24,879 o vecino más 24,779. cercano. ¿Cómo? 24,879 o 24,779. 24,879. Ah, ya, acá. No, todavía no me Oye, sale, weón. Ignacio, tienes que tener al menos 8 puntos para que te salgan los Ah, residuales. Ya, ok, no tengo 8 puntos. Vale, Ya. vale, Ah, vale. ya, bacán. ¿No se Como le que pone cada por vez. tarjeta de control así? Sí, Eso, vamos eso, para allá. eso, lo vamos a hacer. Estamos esperando que terminen, ojalá, la mayor cantidad de puntos, por si salen errores, para que tengan igual la información para hacer el trabajo lo más rápido posible. Dale, Emilio, pregunta. ¿Cómo era que se hacía para poder colocar nuestro mapa que está en QGIS, no el que estamos trabajando ahora? Recto, lo hicimos la vez pasada, pero se me olvidó. No sé si no, bueno, ¿se acuerdan? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? Que aparecía un poquito ladeado. Entonces lo que nosotros hicimos, ustedes hicieron la ayudantía pasada, era como corregir ese ladeo que tenían para poder dejarlo recto. ¿O eso no importa ahora? Es que ese laveo depende de la proyección que estés usando. ¿Cachai? En este caso estamos utilizando la 24879 y sí se ve un poco ladeada. Mira, te muestro mi... O sea, no sé si está un poco como ladeada. Pero es por la proyección que estamos usando. No sé si... Sí, porque la vez pasada como que lo corregimos eso, pero ahora no. No, sí, yo estoy igual que si Ya. tengo esa ley. Igual más que corregirlo la semana pasada, solo nos ponen a corrección, sino que estábamos mostrando cómo la diferencia entre los distintos sistemas de proyección. Como que no le hicimos correcciones a la capa, por si acaso. Ya, bueno, gracias. Ya. Seguimos entonces, podríamos seguir con la próxima parte, cosa Ya de que- dejar como Ahora, la ¿pudiste ayudantía seguir o no completa pudiste? y resolver errores. No, sabéis que voy a tener que ver más adelante Ya. porque te puedo dando jugo. Pero compárteme pantalla y yo voy explicando, porfis. Estoy Por favor. compartiendo, ¿se ve? Sí. Ya. Ya, entonces ahora vamos al punto 8, que tenemos que observar la tabla de residuales, que es lo que estábamos haciendo recién, y revisar aquellos que tienen errores muy elevados, y esos tenemos que analizarlos y los vamos a eliminar, los vamos a corregir, etc. O sea que tenemos que volver al punto 7 y revisar el error. Ya. Ya, entonces, Observamos que el error sea bajo los 10 y después ahora viene la parte que es donde tenemos que guardar los puntos. Es súper importante que guarden los puntos porque de repente pueden que dejen de trabajar y todo el trabajo de que no guardaron los puntos lo van a perder o les van a pedir el archivo y no lo van a tener y no se van a dar cuenta hasta que hasta que se los pidan en el trabajo. eso. Así ¿Puedo que consultar? sí, ¿Cómo se guardaban? Ahora lo lo vamos vamos a a guardar. Antes de empezar a trabajar, ¿hay que crear una carpeta o no? ¿O no es necesario? sí, ojalá tú siempre que hagas un proyecto nuevo en QGIS, como que No, ya. dejes tu proyecto en una carpeta y en esa carpeta hagas como tus subcarpetas, ojalá Ya vale. de capas, ¿cachai? Onda, siempre lo más ordenado posible para que no te cause confusiones, porque como decíamos en las ayudantías pasadas, una capa, che, de repente puede tener como hasta 6 archivos extra de Ya. datos. Ya ¿Cachai? vale, muchas gracias. Entonces, para guardar los puntos, simplemente nos tenemos que ir a archivos y save GSP point. Le damos ahí. Dale nomás, eso. Y Y le lo voy a damos una guardar aquí. ubicación en donde nosotros queremos. Ya, Y yo si no lo voy a ahí guardar la aquí. podéis guardar. Sí. ¿Sí? Para que vean como la extensión de la capa. Tiene que ser ¿Cómo es el archivo? tipo de archivo GSP Points y ahí le damos Claro. guardar. Voy a ir a la capa. Aquí está. Ahí, entonces se le guarda como JPG points. Entonces, si a nosotros nos piden en el primer trabajo que tenemos que enviar los puntos guardados, se está refiriendo a esa
Ahí a ese está, tipo de archivo. ahí está archivo. Claro. ¿Sí? ¿Alguna duda? Para los Vean que están que, preguntando cómo se guardan los puntos. vean que si yo pongo aquí cargar GC points y me aparece al tiro o sea, este archivo que nosotros guardamos. Entonces si lo abro, me va a abrir lo mismo que ya teníamos. Estos son los puntos que yo ya había hecho, con los mismos errores y todo. Claro. ¿Dudas hasta ahí? Oye, ¿y se supone que en el trabajo que hay que hacer no se debería tener errores o siempre van a haber errores? No, siempre va a tener un error como mínimo, ¿cachai? O sea, no, es poco probable que te encuentres con errores de cero, porque uno no está la resolución para poder hacerlo, porque todo esto es como... ¿Cuál es el rango de error que se tiene? Para este trabajo es mínimo 10, el error medio. Aquí dice, por ejemplo, observe el error O medio de sea, máximo ajuste. 10. Este debe estar bajo 10. En este caso nos piden que el error esté bajo Claro. 10. Y así en otro... En el trabajo creo que es bajo 15, pero no estoy o no, bajo 10 parece, no estoy segura. Pero Voy a revisar, para que igual se resuelvan dudas del trabajito. Una pregunta, si veo que me equivoqué, por ejemplo, en marcar algún punto, ¿yo lo puedo corregir como eliminando el punto y volviendo Sí. a colocarlo? Sí, ahí arriba tienes toda la herramienta de mover, eliminar y poner. Ahí te va a igual mostrar el tiene. aquí está para borrar. Con esta de aquí podemos borrar y con esta de aquí podemos mover. Pero hay puntos que de repente están muy errados, por ejemplo, y aquí se nota como el error que tiene este punto de acá. Entonces ya yo lo puedo mover un poquito para que me va a quedar aquí, pero si yo lo saco de acá ya me va a quedar fuera de la línea, entonces como que es un sesgo que estoy causando yo como operadora de QGIS. Sí, porque finalmente si corriges todos los puntos te va a dar cero error, pero no va a estar mostrándote la realidad del raster que tú quieres como corregir, Claro. ¿cachai? Respecto a la capa de vectores. Y por ejemplo, si hay un punto ¿Y con que esto está listo o qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esto es todo o qué? ¿O falta más? No, falta todavía. Falta un Ahí van a poquito. ver como la parte donde se ve todo esto ya más visualmente. Iba a decir que de repente hay puntos que tienen muchos errores y lo mejor es como eliminarlo y escoger otro punto en otra parte, porque de repente esos puntos tienen errores muy grandes que mejor, por ejemplo, este punto de acá tiene mucho error, entonces mejor lo saco y elijo otro punto. Ya. Sigamos Claro. entonces. Dice el punto Guardamos 11. los puntos. Si el error está abajo, echar a correr el georreferenciador. Ya entonces, el iniciar, o sea, el echar a correr el georreferenciador no es más que nada que apretar ese botoncito de play. Comenzar georreferenciado. Se lo voy a dar. Ah, no establecí. El raster de salida tienen que establecer un raster de salida, se lo hicimos delante. Pero ahí tienes que darle un nombre nuevo, quizás, ¿o no? Puede ser. Ahí sí. Ahí sí. Ahí me sale lo mismo, pero no me deja, ¿cachai? Y yo haga lo que haga, no me deja hacer la corrección. Wow. Ya. Ya. Ahí me dijo que la corrección se había realizado con éxito y me cargó la capa corregida. ¿Ven? ¿Les sale a ustedes? ¿Cómo van? A mí ¿Les me apareció funciona? cargando, pero aún no pasa nada. Ya, Ok. pero quizás se te cargó, pero, o sea, generaste la capa, pero no se te cargó en las capas. ¿Puede ser? En tu Sí, puede, carpeta. porque el ventilador de mi notebook también empezó a sonar más fuerte y todo. Y aún no pasa nada. Ojalá no Pero explote. sigue cargando. Entonces, trata de...
¿Sigue cargando o ya terminó de cargar? Terminó de cargar. Entonces busca tu capa en donde le diste la ubicación de guardado. Por ejemplo, yo aquí la guardé en esta capa, ayudantía 3, y esta es mi capa la que traje yo, o sea, la que hicimos recién. Entonces, esta capa, si no me apareció en el QGIS, la puedo llevar al QGIS, que sería la misma capa. A mí me sale falla la transformación, pero es porque creo que no es eso de la salida que habían mencionado que hicimos delante. Ya. Oh, qué loco. Ahí Ahora tenéis sí. que, aquí, Arrastre tienes que, salida. eso, darle un origen, guardarlo en una capa que conozcas, o sea, en una carpeta que conozcas, darle un nombre y Y le guardar. pones guardar. Y aquí aceptar y ya le das play. ¿Alguien más con problemitas? Me sigue saliendo falla de transformación, pero yo sé que es por pura negligencia mía. Si quieres, igual nos puedes compartir pantalla a ver si podemos solucionar. ¿Ya? Mientras no haya. Ya. Ya, a ver, veamos. Uy, Igual te sale tienes mucho error. errores, sí, tienes un error de casi 1000. El error tiene que ser bajo 10. Ah, ya, por Claro. eso. Ya, vale. Sabes Algo que piola. eso puede ser porque cambiaste creo que tú cambiaste el CRC luego de poner los puntos, ¿cierto? Sí, algunos puntos sí. Ya, entonces puede ser eso, entonces tendrías que hacer los puntos nuevamente. Por eso es importante siempre definir bien los CRC donde tú vayas a trabajar desde un principio. Ya. ¿Y ahí Bueno, Tendrías que poner los puntos de nuevo. cómo seleccionaste los puntos? ya, después cuando hice la duda empecé a ver las calles y a buscarlas acá en Ya. Claro. esta capa. No, y te sale error porque yo creo que el programa no puede deformar tanto La las realidad. capas. Ya, Eso, voy a dejar de compartir. ya. Es importante que definan bien el CRC con el que están trabajando para que no les pase eso, no tengan errores después. Claro. Acuérdense, igual vamos a estar en Discord para que dejen sus dudas. Ahí como mucho Sí. más fluido. Y, Una pregunta que me sale medio raro. ¿Les puedo mostrar? sí, Pero dale. no Sí. soy de... Voy a mostrarlo en serio. A ver. Ah, dice que no puedo acceder a la cámara. No puedo, lo siento. O A la cámara. quizás manda una foto por el grupo o algo así. ¿Se puede? Y a ver, por el chat se puede, ¿o no? Chicos, para dudas del práctico, ¿se consultan en Discord o no? Sí, Sí, ojalá. vamos a Pues estar ese ahí es el en... medio que queremos Ya vale. como utilizar porque igual quedan las dudas ahí guardadas. Pues. En caso de que alguien más tenga la misma duda, puede revisarla. Ya, ok. Cambio en WhatsApp, se va para arriba y nunca más se ve. Y aparte de que si son dudas muy complejas, de repente es mucho mejor hacer una llamada cortita y se responde en 5 minutos. Mientras que escribiendo uno se puede alargar Claro. mucho tiempo más. Esta la van a subir al tiro, ¿cierto? La ayudantía. Está arriba. Ah, el video... No, pues Sí. El video lo vamos a subir pronto. Ya. Sí, porque yo ya la sigue. verdad que quedé medio colgado y me quedé al final viendo la ayudantía nomás. Porque entre abrir QGIS y seguirlo a ustedes me perdí. ¿Puedo compartir pantalla ahora? Sí, dale. Sí. Bacán. Ahí se ve. Sí. Wow. Claro, eso es porque hay mucho error en tu residual. Demasiado error. Puede ser que sea ya. lo mismo que le pasaba a Ignacio, creo, que cambiaron el CRC después de empezar a poner los puntos. ¿Puede ser? Porque Entonces, puro error.
¿Qué Sí, tendrías que CRC estás hacer. utilizando ahí en todos? ¿Cómo? Solo veo en configuración. Sí, anda configuración. Raster. Aquí. No, propiedades del raster, ahí. En fuente. Ahí, esa tenías que, a ver, proyección no válida, ahí tienes que establecer una proyección, po, que es la que Esa, estamos ¿no? ocupando. No, estamos ocupando otra, a ver, es que tú cogís, a ver, cierra el georreferenciador, o bájalo como... Ahí abajo tú estás utilizando en la esquina inferior derecha, o izquierda, esa, Acá. abajo. En el Ah, EPSG, ahí estamos utilizando la 28, no recuerdo el número. Aprieta ahí. Es... ¿Qué número es? 28. no está el 28. creo. Tienes que buscarla ahí en filtro. Ah, 24879. Pero búscala en filtro porque así te va a demorar mucho. Donde hay ¿Dónde está el muchas. filtro? Arriba, Acá. En la primera filtros. barrita de búsqueda, ahí mismo. 24. 879, creo. 24879. Esta. Eso, sí. Y ahí Wow. vas a tener que volver a hacer todo porque como no Por tenías eso, definido, Está te bien. hizo la ¿sí? corrección mal. Claro, por eso tienes que. Siempre se tienen que fijar en eso, es lo más importante de QGIS. Ya, chicos, Porque gracias. de repente van a estar trabajando mucho rato y si tienen un TRC distinto, un EPSG distinto, puede que pierdan todo el trabajo porque es difícil Eso. después Y eso al corregirlo. entrar, al subir la capa, me tengo que fijar. Claro, Claro, sí. es que en las ayudantías pasadas nosotros igual les enseñamos a usar la configuración para que el QGIS defina en el EPSG que tú vas a trabajar, dependiendo de cómo te sea más utilativo. O sea, dependiendo si cargas una capa, la primera capa que tú cargues, va a quedar ese CRC y las otras capas que se vayan subiendo se van a tener que adaptar a ese CRC, po, o vas a Eso. tener que transformarlas a ese CRC. Después con el Eso. georreferenciador tú tienes que hacer lo mismo, porque te entregan solamente una imagen sin nada. Entonces a esa imagen tú le tienes que definir un CRC de destino que tiene que ser el mismo al que tú vas a ocupar, el mismo que va a tener tus vectores que vas a tomar como referencia para poder darle las coordenadas. No sé si se entiende. Me gustaría igual que ser enfática en eso de que deben definir la proyección al principio, es lo primero que se hace, porque lo mismo que decía Danco, o sea, después de que están trabajando un montón, se dan cuenta que no estaban trabajando en la proyección que necesitaban, o pasa esto, porque después les dan forma y figuras como correcciones extrañas, es solo por la proyección que estaban usando, ¿ya? Entonces, uno de los errores más comunes en los trabajos y todo, siempre es eso, como la proyección. Así que para que lo tengan presente. Ya sigamos para que terminemos, porque ya nos Sí. falta poquito, que es el punto 13. Cargamos la capa y lo otro es que ahora hay que medir en el punto Se ve- 13 el desplazamiento, ¿sí? no se ve la pantalla, o sea, Ah, ¿verdad? Diana, por Y favor. sí, según yo, está compartiendo. Ya, ahora sí. Entonces, medir el desplazamiento entre los vectores y la capa Claro. resultante. Mira, ¿cuánto error residual te dio a ti? Mi error residual me salió promedio 4.7. Ya. ¿Podrías revisar cuántos son el tamaño de tus píxeles? Sí. En el raster.
¿Se recuerdan de esto, cierto? Que nosotros en una ayudantía mostramos el tamaño de los píxeles. Ahí está. En este caso, los píxeles del raster que nosotros estamos ocupando, los metros serían de 3,17, o sea, el tamaño de los píxeles es de 3,17 metros. Eso Ya. significa que si nosotros tenemos un error residual del, ¿cuánto me dijiste? 4, creo. Entonces tenemos un error 5. medio de 5, como de 12 a 15 metros. Entonces nuestros vectores, ahí podrías poner las calles sobre el Ok. raster. Claro, ahora vamos a ver cómo se ajustan mucho mejor las calles respecto al raster. Un segundo, que voy a ponerla un poquito más. Ya. El error entonces significa los píxeles Eso. desplazados desde el punto ideal, algo así. Claro. O Claro. sea, igual siempre van a haber como zonas que no se van a ajustar completamente, pero Por el ejemplo, error aquí. medio es solamente el error medio. O sea, tú puedes tener un error, por ejemplo, de 50 metros en un lado, pero en el otro va a tener un error de Ok. 0. El Entonces estas cosas se residual van, es el las que va promediando. tiene. El ¿Cómo? residual Después tiene que hablar quedar de eso. pequeño, ¿verdad? Claro, lo más pequeño que tú puedas llegar. Porque si se fijan en esta capa, en el raster, se deformó para acomodarse a los vectores. Entonces, ese error respecto del vector y de las calles que nosotros vemos en el raster debería ser igual a 5 residuales en el caso de la Diana, que le dio 5 residuales en 5 píxeles como promedio de error en los Aquí. residuales. Aquí. O sea, 4.7, pero bueno, 5. Y nosotros sabemos que cada píxel de esa capa mide 3,17 metros. Entonces podemos hacer la transformación y saber cuántos metros más o menos vamos a tener de error. Entonces lo que se enfoca en este punto de la ayudantía, que dice medir el desplazamiento entre vectores y la capa resultante, comprobar la similitud del valor entregado por el georreferenciador. Es que es verificar cómo se comportó nuestro modelo respecto a la realidad. Entonces ahí, Diana, no sé si podemos ver más o menos. Ven que ahí hay un error aproximadamente de 22 metros. Pero ¿cierto? claro, como es un promedio. Claro, entonces nos podemos ir a otro lado y vamos a encontrar un lado. error quizás de 10, otro de 5. Oye, otro ¿y de eso se le 50. saca pantallazo ¿Cómo pantallazo? para entregarlo en el trabajo cuando No. Es que ¿no? cuando nosotros mostramos cómo se guarda el error, los puntos, los Oye, PST, esto tú se lo vas a enviar al profesor. Entonces el profesor va a tener inmediatamente ya vale. sus residuales. Ya. Sí, lo tienes que enviar en el... Entonces, ahora vamos a ver cómo se deformó la imagen respecto a la original, que sería más que nada cargar la imagen que nos dieron de tal y la corregida. Pero en el visualizador de fotos. Claro. Lo que no entiendo es si es que eso simplemente tenemos que verlo o enviarlo como señalando, miren, eso es el margen de error No, mira. en este paso. Yo No sé. estoy viendo lo que te pide en el proyecto y solamente te pide el proyecto en sí cuando tú guardas el proyecto, ¿cierto? Ya. La carta topográfica corregida, que vendría siendo la que acabamos de mostrar cuando nosotros le damos play. Los puntos de control, que sería el archivo .point, y los vectores utilizados para la corrección, que vendrían siendo las calles. ¿Sí? Ya, ok. Nada más, solamente eso es lo que te está pidiendo. Ah, ok. Porque cuando el profe abra tu proyecto, se le va a cargar automáticamente esa imagen, esos vectores. Mm, Y aparte va a tener los errores para ver tus residuales, si los elegiste bien, ¿cachai? Si cometiste algún error, si los CRC están equivocados. Oigan, Dime. quedé un poco atrás. Ya tenía listos los puntos, los guardé y ahí como que no supe bien. Ahí me perdí. Ya. ¿Podría mostrar cómo es el play? ¿El play? Sí, que ahí está, Aquí. po. Te quedó Sí, ahí. ahí me perdí. Que me salió Ahí. un error, no caché qué onda. Comenzar Ya. georreferenciado, no me tienes que poner. Y ahí. ¿Te salió? ¿Pudiste hacer esa parte o no? Oye, ¿qué pasó la planta?
Sí, me dice establezca el raster de salida. Ya, entonces tienes Ya, que y irte a ahí tienes que darle configuración. Aquí. En raster de salida tienes que buscar una capa en la que tú sepas que va a estar, darle el nombre y guardar. Ya, dale. Ya, pero no lo voy a guardar. Ya, y ahora podríamos mostrar la última parte y que el resto quede Ya, para espérame un segundo. las dudas. Aquí quería mostrar esto. O sea, esa es la capa de un inicio y esta es la capa que ya tiene una referencia espacial. Por eso queda así ladeada. Claro. Ahí se nota la diferencia. Esto es solo para que lo comparen y vean la diferencia. Y ahí este punto final es importante, para que lo tengan en cuenta. Guardar el proyecto en una ruta relativa que les permita abrir Súper cualquier importante, computador. por si acaso, ese punto. Este punto es para que cuando ustedes Claro. envíen su proyecto, nosotros podamos abrirlo y que nos aparezca todo lo que ustedes hicieron. Porque si no lo guardan así, va a ser todo un show abrir sus proyectos y le vamos a poner uno. Ay, Claro. ya, mentira. ¿Cómo se hacía? Proyecto, sí. Proyecto. ¿Y ahora? ¿Se te No. abrió? Sí. Sí. Ya. Propiedades. No me acuerdo. General. General. Y ahí dice guardar rutas. Ahí para que lo muestres. En configuración Aquí. general. Ahí. Y ahí uno le tiene que dar en relativo. Si es que no, ya no está puesto por defecto. Se está viendo, Dale ¿cierto? nomás y sí, sí se ve. Ya, Y aceptar. aplicar y aceptar. Esto lo que hace es que cuando nosotros abramos proyectos y ustedes nos manden todo en una pura carpeta, se nos va a abrir automáticamente lo que ustedes estaban viendo en su QGIS. Porque si Ya. no lo hacen de esta forma, nosotros vamos a tener que buscar las capas como una por cada uno de ustedes. Y es mucha pérdida de tiempo, quizás no vamos a ver exactamente lo que ustedes vieron, entonces es súper Disculpa, ¿qué importante es así eso. propiedades? ¿Cómo era? Sí, Proyecto, Proyecto. propiedades, sí, propiedades. general, guardar rutas, relativo. Aquí. Aplicar y aceptar. Ojo que aquí el proyecto todavía no está guardado, ¿ya? Entonces vamos a guardar el proyecto. Es importante, o sea, yo sé que hay muchas cosas importantes y hemos dicho muchas cosas, pero siempre hay que guardar el proyecto. Ayudantía 3. Porque este es lo que ustedes nos van a enviar al final. Ya, y eso sería en sí la ayudantía. Ahora veamos cómo... ¿Sí? Para el proyecto nos recomiendan usar la transformación polinomial 2 y el vecino más próximo en remuestreo, o eso depende de la carta que nos... Para este práctico sí ocupen solamente Igual aquí esas dice, configuraciones. este es o sea, la pauta del trabajo, ¿ya? Aquí dice corrección geométrica, los grupos de 2 integrantes tienen una carta de 1.25 y los de 3 tienen una carta que es un poco más compleja, ¿ya? Y acá dice, procure usar una transformación polinomial de grado 2 o 3. Entonces ahí ustedes van a elegir, yo creo que dependiendo de sus cartas y eso. Pero 2 o 3 son las opciones que tienen que tener. Aquí dice, el número de puntos de control no puede ser inferior a 15 puntos. Nosotros hicimos 10 hoy día, tienen que hacer 15 al menos. ¿Ya? Utilice para la imagen corregida el mismo sistema de proyección de los datos de referencia, que va a depender de la carta que estén usando. Y el error tiene que ser inferior a 10 píxeles. Ya, lo que ustedes tienen que entregar ese día es el proyecto, que es el que acabamos de guardar. Es el proyecto que guardamos como ayudantía 3. ¿Dónde lo guardé? Bueno, el proyecto, que no sé dónde lo guardé. Tienen que entregar también la carta topográfica corregida, que sería esto, la corrección. ¿Ya? Lo que hicimos, lo que le dimos raster de salida y todo, o sea que se corrió, que se movía.
la que estaba así ladeada. Puntos de control, el archivo points, que serían estos, ya un archivo points. Y los vectores utilizados para la corrección, que esos dependen, es como la capa de camino en este caso que nosotros utilizamos, que sería esta. Pero ustedes van a tener que utilizar una de acuerdo a la carta que estén utilizando. Claro. ¿Ya? Creo que le entregan, no he abierto todavía la capa, pero si no me equivoco son las capas del pipe. Aquí está, sí. Estas son todas las cartas que están en el programa, o sea, en el archivo del práctico. ¿Ya? Ahí nosotros Claro. más tarde vamos a subir una lista con la carta que le toca a cada grupo. A uno le puede tocar Cauquenes, al otro le puede tocar Culenco y así. Y estos son los vectores que vamos a utilizar para darle referencia a estas cartas que en este momento no tienen ninguna referencia. Son solo Eso. imágenes, escaneos. Claro, estos son los vectores. Entonces, Y estos son háganlo lo más bien posible porque esta corrección seguramente la vamos a seguir ocupando para los próximos proyectos. Sí. Entonces sean ordenados, dejen como sus cositas bien guardadas para que los próximos proyectos también no vayan repitiendo como los errores. Oigan, ¿los vectores cómo los guardo? Que los vectores no le hiciste ninguna No, pues, modificación, solamente lo ocupaste para corregir tu raster. Entonces mando los que estaban ahí entregados nomás. Claro. Que sería en Aunque este quizás, caso esto. a ver, vamos a preguntarle al profe si es necesario porque igual debe empezar. Yo me imagino, pero no estoy segura, vamos a preguntar al profe, porque estas son las calles del país entero. Y a nosotros no nos sirven las calles del país entero, sino las calles que ustedes van a utilizar. Entonces quizás tengan que hacer algún recorte, pero esas cosas no las hemos enseñado, así que quizás vamos a preguntarle al profe. Pero estos son los vectores, entonces como los vectores no le hicimos ningún cambio, tendrían que enviar estos mismos archivos. Supongo. ¿Más dudas por ahí? Yo tengo una duda, la verdad que igual me quedé pegada al final, como que después me puse a ver la ayudantía nomás, pero en las residuales me sale el número, por ejemplo, ya no sé, 2, algo, y me sale e elevado a menos 12. Eso es porque son poquitos, o sea, son bajos tus residuales, po. Entonces eso quiere decir que tengo bajo residual. Sí. Esa era mi duda. Ah, ok. Sí. Porque Ya, gracias. sí, pues ahí se le ponen los ceros hacia adelante, entonces te queda un error pequeñito. Y lo único que tienes que poner. ¿Y elevado a cuánto? Por ejemplo, en uno tengo Ah, ya, pero es como por cada uno. 2,41, muchos números, e elevado a menos 12. Pero es el error medio, ¿cuánto te da? Acá abajo sale el Dice error. 0. Ya. 0. Sí, tu error. Me imagino que tenéis poquitos puntos, ¿o no? Sí, todavía tengo poco. Claro, fue Ya, lo por primero eso. me apareció. Sí. Es que igual es Pero me extraño llamó que la te dé atención lo tan del pequeño. Cuando Eso es hay notación científica eso, solamente, notación de que- científica. Ah, ya. Eso ya, ahí. ok, pero entonces estoy bien. Ya. Eso era. Sí. Gracias. Este práctico, o sea, este práctico es como medio denso y generalmente surgen hartos errores con las cartas, como errores como los que vimos ahora en la ayudantía, como de configuración del programa, entonces les recomendamos que empiecen pronto para que no estén el último día y puedan resolver todas las dudas. Nosotros vamos a estar disponibles en Discord, Claro. como que no sé si estamos todo el día, pero al menos 3 veces a la semana nos conectamos en Discord y estamos ahí conectados. Entonces, para que aprovechen esa instancia, pues, de preguntar, ojalá no a las 3 de la mañana, porque... pero O el sí, último día, si nos o el saturan con preguntas, quizás eso, no seamos capaces de, porque como que el de último día ayudar. empiezan todos y todas, entonces todos preguntando al mismo tiempo, igual no sé si alcancemos a responder todas las dudas. Claro, igual no les conviene tampoco a ustedes porque significa menos tiempo que vamos a tener para responder su duda. Entonces todos nos beneficiamos si
sea lo más pronto posible. Vale, chicos, Eso. gracias. Pero esta saben si De nada. va a estar hoy día subida, esta ayudantía. El Ojalá sí, video, pues, yo creo que le vamos O a hacer sea, al ¿de quién profe. depende? ¿Del profe o no? del internet de la Diana. Sí, Vale, vale. de internet Y de la luz, como vimos hoy día también. y también, hoy, ¿sabéis qué? Ah, sí, pensé que no estaba grabando. Y también porque el profe de repente ve los videos antes de subirlos, entonces también eso, de eso depende. Pero le vamos a decir al profe que esté lo antes posible, para que ustedes lo puedan ver